Hola a todos y todas, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio y bienvenidas también a este espacio del Museo de la Universidad del Rosario. Para nosotros siempre es un placer poder estar aquí con ustedes, poder compartir un poco sobre la historia, sobre aquellos fenómenos históricos que han sido parte de nuestra historia, no solamente como universidad, sino también como país, que se ha ido construyendo a través del tiempo, que se ha ido manteniendo a través del tiempo en estos 300 más de 300 años de historia en los cuales pues hemos podido aportar de distintas maneras a la construcción de la nación que en buena o mala medida tenemos, afortunadamente, y hay casos en donde precisamente ha sido grandes aportes hacia el progreso social de nuestro país. Uno de esos aportes y el cual vamos a hablar hoy va a ser la función del presidente López Miquelsen, rosarista, quien desde el Congreso, desde su posición en el Congreso de la República, defendería la despenalización de la homosexualidad en Colombia. Estamos hablando entonces en el mes de junio del Pride, de este mes del orgullo, este mes en donde recordamos a todas esas figuras fundamentales dentro de las luchas del movimiento hoy y de la población LGBTQ+. Y en ese sentido, pues también tenemos que recordar un poco no solamente lo que pasó en Estados Unidos a final de la década de los 60, sino precisamente lo que estaba sucediendo aquí dentro de nuestro territorio, lo que aconteció en Colombia en la década de los 80, donde inicia propiamente todos estos procesos de liberación homosexual que terminarían en una primera instancia con la despenalización y después con el reconocimiento de derechos en la Carta Magna del 91. Entonces, estamos hablando de Alfonso López Miquelsen. Él es hijo de un presidente también y de López Pumarejo, y será estudiante de jurisprudencia de la universidad. Egresará de la universidad desde muy pequeño, desde muy joven. Va a dedicarse a la política precisamente por las relaciones que tiene con su familia, con su padre, pero también con todo lo que estaba sucediendo en el país. Tenemos que recordar pues que López va a ser justamente de la misma generación de Gaitán, de Azula Barrera, de otros tantos personajes de la historia nacional. Y de hecho, cuando en esos primeros años en que él empieza a escalar en un primer momento en el Congreso de la República, pues van a ser conocidos como los años de oro del Congreso. Y es paradójico porque el país pues estaba en una situación bastante complicada, estábamos pasando por el proceso de la violencia, y aún así los debates que se daban en el Congreso eran unos debates que tenían ciertas características intelectuales que permitían reconocer dentro del Congreso de la República grandes figuras del pensamiento nacional, y entre ellas se destaca también López Miquelsen. López Miquelsen, desde su posición, desde el lugar en donde está, empieza a hablar de la necesidad de que el Partido Liberal sea el referente, o sea, aquel que le dé voz a esos grupos revolucionarios, entre comillas. Después hablará de las minorías que históricamente han sido olvidadas, y justamente hay que darles voz, hay que darles participación. Después fundará algo que se llamó el MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal, por allá en los años del Frente Nacional. Va a ser presidente de la República, el primer presidente que vamos a tener después de el último presidente del Frente Nacional, que va a ser Misael Pastrana del 70 al 74. Y es así como acabando su periodo presidencial, pues él va a seguir siendo una clave y una figura necesaria dentro de la política nacional, no solamente por ser un presidente, por ser el presidente que estuvo y tuvo como función la reapertura democrática del país después de estos años de democracia relativa que fueron el Frente Nacional, sino que él, en sí mismo, su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de su retórica y su discursiva
fueron fundamentales para cimentar lo que serían los siguientes gobiernos, algunos en contra, otros en favor justamente de las políticas de López. Y López va a ocupar en varios escenarios y en varios espacios de tiempo el Senado de la República como proponente de ley, como senador, como figura clave justamente y consultor del Senado. Es en ese momento en que en 1980 se empieza a formar en el país, en nuestro territorio nacional, algo que se llamó el Movimiento de Liberación Homosexual, MLH, cuya principal intención es despenalizar la homosexualidad en el país. Tenemos que recordar que desde la colonia hay un trato diferencial con la población homosexual. Cuando nosotros hablamos de afrodescendientes, cuando hablamos de mujeres, cuando hablamos de indígenas, podemos tener referentes. Es decir, sabemos cuáles fueron las primeras mujeres en ingresar a la educación, al menos de manera legal. Sabemos el nombre de 2, 3 de los primeros afrodescendientes. Sabemos el nombre de los primeros indígenas, o al menos el referente de 1 o 2 indígenas que en algún momento ingresaron a las aulas. Pero con los homosexuales y con la población LGBTQ+, es diferente. ¿Por qué? Porque primero, si se hacía parte de lo que es la transexualidad, el transvestismo y demás, no se podía ingresar, porque hay hay unas características que impiden justamente esa negociación dentro de las aulas. Pero, digamos, las demás personas de la población, digamos lo que llamamos las orientaciones sexuales, pese a que podían ingresar, no podían hacer públicos sus sentimientos bajo penas que podían ir en la colonia a la muerte en la hoguera, al destierro, a trabajos forzados. En la República, pues digamos que esto se va a ir minimizando hasta que a principios del siglo XX vamos a tener una ley en la cual si una persona era encontrada haciendo actos sodomitas, que es el término que se usaba para la ley, o impuros, eran condenados hasta 5 años de prisión. Esta ley, pues, era el principio justamente por el cual, digamos, si una persona era vista agarrada, un hombre era visto agarrado de la mano con otro hombre, pues la policía podía meterlo en la picota. Y el proceso, pues, no era justo. Se habla de espacios en donde hay pues exceso de fuerza, donde hay expedientes de malos tratos, de irrespeto a los derechos humanos. Y es ahí cuando pues se empieza a hablar justamente de la necesidad de organizar en el Congreso de la República un debate para discutir este tema. El tema fue tan polémico que varios medios de la época pues, le prestaron atenta atención y sin embargo no ocupó las primeras planas. ¿Por qué? Porque hablar justamente de este tema era tan polémico que los mismos medios preferían medio censurar. Semana es uno de los pocos medios, por ejemplo, que hablaba en 1980 de los grandes debates entre López Michelsen y los dirigentes conservadores, los cuales estaban en contra de la despenalización de la homosexual, alegando pues que iba en contra de los principios morales en los cuales estaba fundada la Carta Magna del 86 y en la cual estaba fundada a la vez el país. Los debates en algún momento se tuvieron que llevar a puerta cerrada y es ahí cuando los representantes del movimiento de liberación homosexual van a sugerirles a los congresistas derogar el proceso, pero sin derogar la ley, sin darle demasiada bombo, sin que aparezca en todos los medios, tratar de que se mantenga solamente en la Gaceta del Congreso y al año siguiente, cuando aparezca la nueva versión del Código Civil, pues el delito de homosexualidad esté totalmente derogado y ya no aparezca. Y así se hizo. De hecho, en 1980
el país, y en 1981 el país se encuentra con que ya no existe el delito de homosexualidad. Sin embargo, siguen existiendo las denuncias porque a pesar de que en el Código Civil se diga que ya no es delito, en el código de policía se dice que los policías tienen que arrestarlos. Y ahí hay una confrontación entre las leyes. Y después de eso, pues lógicamente la situación fue más bien, ya no somos un problema, pero tampoco somos visibles. Tampoco es que se le haya empezado a dar visibilidad a las personas homosexuales y de la importancia de respetar sus vínculos, sino que por el contrario se seguía manteniendo una ley del silencio, de ignorar al otro. Tan es así que incluso ya en 1998, 1999, es decir, hace nada, todavía los policías buscaban a mujeres transexuales que ejercían la prostitución para apresarlas, o buscaban a personas transexuales que andaban por la calle para arrestarlas y llevarlas. Lógicamente esos procesos no eran legales y pues tenían que soltarlas al poco tiempo. Sin embargo, la persecución se mantuvo durante mucho tiempo, y a pesar de que hoy por hoy existan leyes que permiten, digamos que ya no hay una persecución o ya no es una persecución estatal, sino que es una persecución de algunos entes o de algunas personas, pues se mantiene vivo, y es un problema que hay que ir erradicando. Justamente este hombre es el primer dirigente de lo que fue llamado el MLH. Él es León Zuleta, quien era un activista, un sindicalista paisa, y que fue asesinado justamente en su ciudad, en Medellín, hacia la década de los 90, en 1997, si no estoy mal. Y León Zuleta pues va a ser justamente uno de los proponentes de la ley, va a ser uno de los grandes defensores de la ley. Él va a ser el fundador del MLH, va a fundar un periódico, y desde ese escenario va a proponer que después de derogada la ley que impedía los vínculos homosexuales, después de que fue derogada la ley en contra de la homosexualidad, se haga la primera marcha del orgullo en junio de 1982. Entonces, estamos justamente en un momento en que estamos celebrando los 40 años de la despenalización de la homosexualidad en Colombia. Estamos en un momento en donde estamos celebrando los primeros 40 años de una lucha que no cesa, que aún sigue manteniéndose en el aire, que sigue en pie, y que pues cada día espera obtener mayores indicaciones. Aquí vemos unas fotos comparativas de lo que fue esa primera marcha del orgullo a estas marchas que se organizaron después de los disturbios de Stonewall en Estados Unidos. La primera marcha del orgullo salió justamente desde la Plaza de Toros de Bogotá, en la Santa María, y llegó hasta la Plaza de Bolívar. En Stonewall, pues también tendremos unas figuras fundamentales, la que más recordamos y a la cual siempre le hemos rendido tributo, es a Marsha P. Johnson, esta mujer afro trans, paciente de VIH, que también fue asesinada paradójicamente, y cuyo asesinato, al igual que la de León Zuleta, fue terrible, por cuanto fue un asesinato en el cual hubo toda una serie de problemas para esclarecerlo. Aún hoy por hoy no sabemos por qué mataron a León Zuleta, como tampoco sabemos por qué mataron a Marsha P. Johnson, como no sabemos por qué han matado a tantos dirigentes justamente pues y líderes y lideresas en los movimientos en búsqueda de los derechos de las poblaciones LGBTQ. Y también hay que decirlo, justamente en el marco del paro nacional hemos visto como varios
organizaciones, cómo han iniciado a surgir desde los pueblos, desde los municipios, desde las grandes ciudades, a movimientos de la población LGBTQ que han buscado a través de las manifestaciones y a través de todo lo que está sucediendo en estos momentos en el país, las propias reivindicaciones. Es así como, por ejemplo, en Colombia y aquí en Bogotá existe el llamado Frente Transmarica, que es un frente en el cual se busca a través del arte, a través de las expresiones del arte y particularmente del Vogue, buscar las reivindicaciones sociales que han sido históricamente negadas a esta población. Entonces, estamos viendo como una especie de resurgir de los movimientos políticos, de las disidencias sexuales, y esa es una cosa interesante, es una situación bastante complicada y no complicada, sino bastante alentadora, que ya veremos hacia dónde nos lleva. En todo caso, pues el mes del orgullo es justamente para recordar esto, ¿no? Es justamente para recordar esos procesos históricos que nos han llevado hasta el hoy, pero también reflexionar qué nos hace falta como sociedad colombiana para alcanzar finalmente la equidad social que es tan deseable para todos los países. Y justamente una de las poblaciones que más se ignoran en el momento de hablar de equidad social es a la población LGBTQ. Entonces, esa es la reflexión, la buena reflexión que desde este espacio quisiéramos dar. Obviamente contar esta historia que también ha sido tal vez un poco olvidada, y hacer presente justamente que hace 40 años se inició el proceso o finalmente se logró una gran gesta que fue la despenalización de la homosexualidad en el país. Y pues que varios rosaristas estuvieron ahí involucrados, entre ellos el expresidente Alfonso López Miquelsen. Y como esta, hay muchas historias más de la universidad en distintos periodos del tiempo, hay distintos momentos, hay distintos protagonistas. La historia del Rosario, como la historia nacional, es una historia que no para de avanzar, y a eso nos dedicamos en el Museo de la Universidad del Rosario. Queremos agradecerles y también recomendarles pues que miren nuestro museo desde la virtualidad. Tenemos un app que ustedes pueden descargar en cualquier tienda de App Store. Nos buscan como Museo UR. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Hay escudos de la Universidad del Rosario. Entonces, la idea es imprimir un escudo, o si usted tiene la manera de conseguirse el escudo en la casa, en agendas que las venden en la tienda rosarista, en cualquier escudo funciona. Se escanea ese escudo y van a empezar a surgir algunos personajes y algunos cuadros vivos que tenemos dentro dentro de la aplicación. Están vivos, que tenemos en nuestra colección de arte. La colección de retratos del museo es una de las colecciones más importantes de retratos del país por la cantidad, porque es bastante numerosa, y por los personajes que están ahí retratados, la gran mayoría retratados en vida. Entonces, hay una colección de arte de retratos, hay una colección de arte religioso de la colonia, los cuales también están disponibles en nuestro museo. Y la invitación también es para que, si quieren conocer justamente esa colección de arte, si quieren conocer la historia de la universidad, si quieren conocer la arquitectura rosarista, si quieren conocer aquellos hitos, aquellos personajes de la colonia, aquellos personajes de la educación que han formado parte de nuestra institución, lo podemos hacer a través de un recorrido virtual. El recorrido virtual, pues si quieren hacerlo sobre un tema específico, sobre la expedición botánica, sobre el proceso de independencia, sobre la República del siglo XIX, sobre los ingresos de las primeras mujeres, de los primeros afro, nosotros estamos en capacidad de hacerlo. Nosotros como equipo de la universidad estamos en capacidad de hacerlo, sobre las luchas sociales también. ¿Y cómo lo hacen? Muy sencillo. Van a nuestro correo visitasguiadas@urrosario.edu.co, y allí nos solicitan justamente el recorrido que necesiten, o si requieren de algún tipo de asesoramiento que el museo pueda ofrecer. Como ya lo dijimos, es la historia de una universidad que nació en la colonia,
que ha construido la República y que se mantiene hasta nuestros días. Y es un patrimonio de todos los colombianos. Asimismo, pues si están interesados justamente en conocer más de de estos en vivos que hacemos los sábados, de nuestro podcast, de todo lo que hacemos en el museo, pueden seguirnos en redes sociales. En todas nos encuentran como Museo UR o Museo de la Universidad del Rosario, y allí pues vamos a estar publicando constantemente el contenido que hacemos, todas nuestras actividades, todos los horarios de nuestras actividades, las infografías sobre los temas que tratamos aquí y, en fin, varias curiosidades, varios documentos, varias publicaciones, las cuales nos ayudarán a entender un poco más desde la historia de la Universidad del Rosario, la historia nacional. Entonces, quiero agradecerles, agradecerles por estar aquí en nuestro espacio. Nuevamente les pedimos disculpas por las dificultades que tuvimos y aún así esperamos que puedan disfrutar un poco más de esta historia y nos encontraremos dentro de 15 días para seguir conversando sobre algún hecho, sobre algún hito que ha marcado no solamente la historia universitaria, sino la historia nacional. Muchas gracias.